Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Canal 21 Radio Televisión? Una edición más, una semana más, de vuelta al programa. Mire, venimos de un tema político, de una elección primaria, de la coalición de gobierno, donde gana sorpresivamente Janet Jara. Ahora están que se agarran de los pelos, que sí, que no, que renuncie el partido, que no renuncie el partido, que suspenda su militancia, que no la suspenda, que cambie la sede. Bueno, ya sabemos la historia. Por el otro lado, la oposición, que no pierde caldito, porque lo que encuentra a la mano para pegar el manotazo, lo pega, así también lo mismo, siempre más de lo mismo. Las caras, las mismas de siempre, no hay ninguna variedad. Y ahora viene la pugna, porque además de la campaña, tienen que empezar a preparar las listas parlamentarias. Y ahí donde viene la cosa muy entretenida. ¿Por qué? Porque nadie va a querer soltar el nicho que necesita tener. Nadie lo va a querer soltar. Pero bueno, es parte del proceso. Pero no, ¿sabe qué? No le vengo a hablar de política, no le vengo a hablar de problemas, no le vengo a hablar del tema de las contribuciones, no le vengo a hablar de nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque esta semana me pregunté a mí mismo, me dije, ¿qué podemos hacer para entretener un poco a la gente, sacarla de todo este cacho, de todo este lío, de toda esta mugre que vemos todos los días? Y para entretenerlo un rato, para darle un momento de entretenimiento, de esparcimiento, de pensar en otra cosa. Y decidí que lo mejor era invitar a un amigo, una persona a la cual respeto muchísimo, pero aparte lo admiro por su calidad humana, y que estando en otro país, porque él está en Perú, aceptó la invitación y va a estar con nosotros en el día de hoy. Mire, hoy día los voy a llevar a todos ustedes, los voy a llevar al cielo. Los voy a llevar al cielo y lo voy a volver a repetir más ratito. Pero los voy a llevar al cielo para que empecemos a observar y a mirar un poco qué es lo que pasa más allá de nuestra frontera, de nuestro mundo, qué es lo que pasa. Algunos creen, otros no creen, algunos son escépticos, otros no son tan escépticos, hay algunos que les da miedo el tema, otros con mucha incertidumbre, pero lo cierto es que el tema está para plantearlo en la mesa y conversarlo. ¿Será tan así? ¿Tendremos algo más allá de lo que nosotros conocemos? Bueno, eso lo vamos a empezar a develar hoy, porque cada tanto vamos a tener un programa donde vamos a ir abriendo las puertas. Por lo tanto, si usted tiene preguntas, tiene dudas, tiene alguna inquietud, quiere contar algún caso, algún hecho, algo que le pasó, algo que vio, bueno, por las redes sociales que aparecen durante todo el programa, ya sea la línea del WhatsApp, ya sea por intermedio del correo electrónico, ya sea por los mismos comentarios de Facebook, de YouTube, nos puede mandar el mensajito y nos puede contar o decir las cosas. Bueno, díganos el nombre, no nos pongan el apellido, no necesitamos. Pongamos solamente el nombre, de qué parte es, y nos cuenta su historia, o directamente nos hace la pregunta. Nosotros encantadísimos vamos a estar para eso, y más adelante, si ustedes nos ayudan, porque ya les voy a explicar, entonces vamos a poder hacer de estos mismos programas, pero en vivo, cosa que ustedes a través del chat nos puedan ir preguntando en el minuto, o sea, en tiempo real, para que nosotros vayamos contestando. Así que todo depende también un poco de ustedes, de la voluntad de ustedes. Así que hoy día nos vamos a sacar de este mundo convulsionado, de guerras, de bombardeos, de gente que se está muriendo de hambre, del problema de los jubilados, del problema de los gobernantes, de los políticos, de las mentiras, de los asaltos. Los voy a sacar de ahí. Nos vamos a ir a viajar por las estrellas. Nos vamos a ir a viajar
por el infinito. Bueno, es así. Así que los invito, vean el programa, diviértanse, entreténganse, aprendan también, porque eso es parte del juego. Y si tiene preguntas, tiene dudas, tiene consultas, nos quiere contar una historia, nos escribe, no se haga ningún problema. También está el correo electrónico, nos escribe. A nosotros no nos hace daño, al contrario. Así que desde ya los invitamos para que pase una jornada entretenida, para que pueda después compartirlo con la familia, escuchar el programa, ver el programa y opinar sobre lo que se va a plantear en el programa de hoy. Dicho esto, nos vamos corriendo al estudio porque ya nos está esperando nuestro querido amigo desde Perú para conversar esta noche sobre un tema, pero espectacular. ¿Existen o no existen los ovnis? ¿Son ideas de algunos locos o es real? Es raro porque organismos como el Pentágono, organismos como la NASA, organismos como el Estado norteamericano lo han validado, ya han dicho que sí, que hay cosas que no pueden explicar. Pero vamos a conversar del tema de los ovnis. A ver, ¿qué sacamos en conclusión de todo esto? ¿Nos vamos al estudio? Nos vamos al estudio. Pero no se olvide, antes de eso, suscríbase al canal. Póngame el dedito para arriba, el dedito para abajo, como usted quiera, pero suscríbase al canal. ¿Saben por qué les pido esto, amigos? Porque vuelvo a repetir, si llegamos a 100 suscriptores, un poquititos, si no son chiquititos, pero si llegamos a 100 suscriptores, automáticamente YouTube nos abre la plataforma para poder hacer los programas en vivo. Y eso nos ayuda a nosotros, los ayuda a ustedes, nos entretiene a nosotros y también los va a entretener a ustedes. Así que ayúdenos con eso. Háganos la suscripción si no le cuesta nada, no le vamos a cobrar nada. Así que haga la suscripción y nos ayuda a poder hacer esto mismo en vivo. Dicho esto, nos vamos al estudio porque nos están esperando y no hablo más. Nos vemos en el estudio. Muy buenas noches, amigas y amigos de Canal 21 Radio Televisión. Una nueva edición, un nuevo programa, pero hoy un programa totalmente diferente. ¿Saben por qué? Porque hoy día me propuse, literalmente y obviamente simuladamente, para que usted me lo entienda así, genéricamente, les voy a volar la cabeza. Y les voy a volar la cabeza por una razón muy simple, porque me los voy a llevar al cielo. No los vengo a buscar para llevármelos, no, pero los voy a llevar al cielo. Y los voy a llevar al cielo con una frase de nuestro invitado de hoy, que se la escuché en algún momento y me quedó grabado. ¿Cómo podemos hablar de las cosas del cielo si nunca miramos el cielo? Siempre estamos mirando cualquier cosa menos el cielo. Por lo tanto, lo que pasa en el cielo, nosotros ni enteramos. Y si nos enteramos mal. Por eso que hoy día, y quiero agradecerle infinitamente la gentileza que ha tenido para estar con nosotros, lo tengo a un hombre que es extraordinario, porque es investigador, es escritor, pero aparte es tal vez una de las personas del mundo que más puede hablar con propiedad de lo que son los ovnis, o los objetos voladores no identificados, o los platillos voladores, llámele como quiera. Pero es el hombre que más conoce, de origen peruano, visita Chile permanentemente, es parte, yo creo, ya del inventario de Isla de Pascua, pero es un hombre extraordinario que está en pantalla, que es don Sixto Paz Wells, a quien le quiero agradecer infinitamente esta bondad, esta gentileza. Él no nos conocía, nos comunicamos por teléfono, tuvimos una conversación súper agradable, y bueno, y hoy día está en nuestro programa de charla de café. Así que Sixto, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Soy yo el que te agradece a ti. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindas de llegar a todo tu radio y teleaudiencia sobre este siempre apasionante y controversial tema como es el de los ovnis, los FANI, los WAPs o los BETs o como les queramos llamar. Sixto, vamos a empezar y yo te voy a dejar hablar a ti, porque en realidad tú eres la palabra autorizada para esto. Hablamos de los platillos voladores,
hablamos de los marcianos. La generación nuestra escuchó y era todo una fábula, una cosa extraña. Veíamos la serie, no sé si te acuerdas, esta serie de monos animados, los supersónicos, y nos parecía todo tan loco, los autos volando, el tipo desde el auto comunicándose por una pantalla con la señora para ir a las compras del supermercado. Y hoy día todo eso es real, faltan los autos volando, pero lo demás es todo tal cual como lo veíamos en los... Y sin embargo, de los ovnis y de los fenómenos extraterrestres nunca hablamos, porque o nos causa miedo, o nos da vergüenza, o a lo mejor qué van a decir los demás de lo que yo estoy viendo, me estoy volviendo loco. Sixto, cuéntanos la verdad. ¿Esto es real o no es real? Bueno, en el año 2019 se filtraron, se robaron documentos del Pentágono que fueron entregados al Washington Post y también al National Geographic. Es más, en la carátula del National Geographic del mes de marzo del 2019 sale el titular "We are not alone", nosotros no estamos solos. Y en el Washington Post se publicó: los ovnis sí existen y es algo que ya no se puede negar. Y aparecían ahí fotografías y videos de los encuentros que habían tenido gente del portaaviones Nimitz, entre ellos el comandante David Fravor, o sea, que había salido en persecución de un ovni que parecía un caramelito, que le llamaron el ovni Tic Tac, ¿ya? Entonces, todos esos documentos, toda esa información salió de forma, como te digo, a escondidas, se publicó y no le quedó más remedio al Pentágono que tener que aceptar que esos documentos eran reales. Y entonces creó una subcomisión de inteligencia del Senado de los Estados Unidos y le pidió explicaciones al Pentágono. Entonces el Pentágono envió a unos altos oficiales para hablar de los casos de los militares que habían tenido las experiencias. Entonces, después de escucharlos con mucha paciencia, la subcomisión de inteligencia dijo: ¿por qué no han venido los propios militares que han tenido los contactos? No es que consideramos que era suficiente con venir nosotros y explicar lo que ellos han visto. No. Queremos que vengan aquí. Y empezó una serie de audiencias públicas, porque fueron públicas, de los altos mandos militares. Y hubo un momento en el cual ya se llegó a niveles pero extraordinarios, como por ejemplo en el mes de mayo del año 2023 se exigió que los altos directivos de la NASA estuvieran presentes delante del Congreso y explicaran si la NASA investiga o no investiga el tema OVNI. Y los altos directivos dijeron: bueno, sí lo investigamos, lo que pasa es que no sabemos qué es, no tenemos parámetros para entender el fenómeno. Y en ese momento apareció Sean Kirkpatrick, que es un científico muy conocido, el enlace entre el Pentágono y la NASA, diciendo: no, la NASA sí sabe, son gigantescos objetos en forma de cilindro de hasta 100 kilómetros de largo que han sido videograbados, fotografiados desde la Estación Espacial Internacional, la ISS, que está circunvolando el planeta Tierra a 400 kilómetros de altitud. Y los videos y las fotografías están colgadas en la página web de la NASA. Y cualquier persona las puede ver. Pero la NASA dice que no sabe qué son, ¿ya? Gigantescos objetos en cilindro de más de 100 kilómetros de largo cada uno de ellos. Y apareció en ese momento también Avi Loeb, que es el astrónomo de Harvard, el más importante del mundo en la actualidad, declarando que lo que Sean Kirkpatrick había dicho era cierto, que hay cantidad de objetos que están circunvolando el planeta Tierra y están soltando naves de corto alcance, que a su vez sueltan una especie de drones en forma de esferas metálicas que están revoloteando el planeta, y que no es novedad, porque ya en la Segunda Guerra Mundial se veía mucho este tipo de esferas llamadas Foo Fighters o cazas fantasmas. Y que Avi Loeb iba a liderar una expedición, la llamada Expedición Galileo. Iban a hacer una inmersión entre 400 y 600 metros de profundidad en el Océano Pacífico, cerca de Papúa Nueva Guinea, para rescatar los restos de un ovni interestelar, o sea, que vino de fuera del sistema solar y que se estrelló en el fondo del mar, y que los capitales que se iban a utilizar, los fondos, todos eran privados, porque si fueran de algún país
inmediatamente habría censura. Claro. Entonces hicieron la inmersión, había un grupo multidisciplinario que intervino y sacaron 725 esferas de titanio con una alta concentración de uranio que no existe en nuestro sistema solar, lo cual demuestra que es de origen interestelar. Entonces, todo eso fue en el año 2023. En el 2024 se hace una nueva audiencia, en el mismo 2023, perdón, se hace a mediados para el mes de julio, otra audiencia pública y ya se cita a Ryan Graves, David Grush y David Fravor. David Fravor, el excomandante del portaaviones Nimitz, que reitera que las filmaciones y los videos que ya en el año 2019 habían estado circulando eran ciertos. David Grush, alto oficial militar y alto oficial de la CIA, declaró: el gobierno norteamericano sí tiene restos de seres no humanos que han sido rescatados de ovnis que se han estrellado en diversas partes del planeta, como el caso, por ejemplo, del 7 de octubre de 1998 en Paihuano, ahí en Chile, en La Serena, que a plena luz del día, a 4 de la tarde, 400 personas, 400 testigos en tiempo real vieron cómo 2 ovnis perseguían a un tercero y ese tercero se estrellaba contra el Cerro Las Moyacas, se partía en 2 y cómo los carabineros y el ejército de Chile rodearon todo el lugar y después aparecieron esos extraños helicópteros negros norteamericanos que nunca nadie sabe de dónde salen y se llevaron los restos del ovni, ¿ya? Entonces, siempre se ha dicho que el caso de Paihuano del 7 de octubre del año 98 es el Roswell chileno. Pero yo me atrevo a decir de que el Roswell es el Paihuano norteamericano. ¿Por qué? Porque es más importante el caso de Paihuano que el de Roswell. Tan importante porque 400 testigos en tiempo real vieron cómo se pelearon los ovnis en el cielo, cómo uno es derribado, cómo se parte en 2 y cómo delante de ellos les impidieron acercarse al cerro donde estaban los restos del ovni. Mientras que en el caso de Roswell, en el año 47, se escuchó una explosión a la distancia en la finca de un granjero llamado Mark Brazen, un 2 de julio del año 47, acaba de cumplirse un aniversario más de la era de los ovnis, y él recién a caballo, él personalmente fue recorriendo restos, y encontró en un área de 5 kilómetros esparcidos los restos del ovni que se había estrellado. Pero en el otro caso, el caso de Chile, es en tiempo real, es mucho más importante y trascendental. Como te decía, apareció Ryan Graves, piloto de los F-18, él estaba en escuadrilla con otros 2 pilotos, ya con aviones de última generación, y de pronto se les cruza delante de ellos un cubo volador. Un cubo, ¿cómo logras que un cubo vuele? Es totalmente antiaerodinámico, ¿ya? Pero eso nos demuestra cómo las religiones están íntimamente relacionadas con el tema ovni, porque en el Islam, tú sabes que está en la Meca, la gran mezquita de la Piedra de la Cava, donde dentro de la mezquita, hay un santuario, una capilla en forma de cubo negro, en una esquina tiene la Piedra de la Cava, que es un meteorito, literalmente un objeto que cayó del cielo, ¿ya? Y entonces los musulmanes, no solamente hacen peregrinaje a la Meca, sino que tienen que darle como 7 vueltas alrededor del santuario en sentido antihorario y luego acercarse y besar la piedra. Bueno, según la concepción realmente islámica, según sus creencias, hay otro cubo en el cielo que está cuidando el cubo de la tierra. ¿Y con quién tuvo el contacto? ¿De qué tuvo la observación? Ryan Graves es de un cubo volador que, si bien estaba metido como una especie de burbuja ya transparente, pero era un cubo volador y la vio. Entonces, como que avala un poco la creencia islámica, ¿no? Después, estos 3 mandos militares hablaron el 26 de julio del año 2023, eso fue espectacular, y ahora el 13 de noviembre del año 2024, la última audiencia pública, hablaron, el contraalmirante de la Armada Norteamericana, Tim Gallaudet, dijo: yo me encontraba en un submarino clase Orión, nuclear, debajo del Ártico, cuando de pronto detectamos un un objeto que venía bajo el agua en ruta de colisión hacia nuestro submarino. Ya la colisión era inminente, no habría forma siquiera por la velocidad con la que venía.
y a último minuto hizo un ángulo recto y se marchó y nunca impactó contra nosotros. Lo cual me demuestra, dice Tim Gallaudet, contraalmirante de la Armada norteamericana, bajo juramento delante del Congreso, de que los ovnis tienen bases en el fondo del mar. Algo que hacía años atrás me lo habían dicho los miembros de la Armada de Chile, estando en Puerto Montt y en Chiloé, ya, altos mandos de la Armada me decían: don Sixto, nosotros continuamente vemos en los canales y en mar abierto cómo el mar se ilumina y salen estos objetos del fondo del mar. Es más, a veces debajo de los, de nuestros barcos y todo, vemos cómo se ilumina el mar y va pasando extraños objetos y todo. Ellos lo han visto, así que no es novedad lo que este señor está diciendo. Yo no sé si ahora, te acuerdas, perdona, yo no sé si te acuerdas, yo no me acuerdo bien, pero a lo mejor tú que estás en el tema te vas a acordar mejor. Yo no me acuerdo, no hace muchos años atrás, pero hace bastante, no me acuerdo si fue Coyhaique o Aysén o en un lugar de esos, se habló desde que de un, no sé si fue de un lago o de un río o de una entrada de mar, pero en esa zona se levantó un aparato, un ovni. Un ovni, claro. Se levantó, sí. Y toda la gente que estaba ahí lo vio cuando se levantó y salió y se fue. Que incluso me acuerdo yo tengo el vago recuerdo de las portadas de los diarios de la época, que decían el ovni de Aysén o de Coyhaique, no me acuerdo, pero que es un poco lo que relatas tú. Pero te estoy hablando yo de 50 años atrás, 60 años atrás. Pero aún así, yo te digo que continuamente se observa esto. Nosotros acabamos de estar hace como un mes y medio en Rapa Nui, o sea, era la 11ª vez que iba a Rapa Nui, y que te digo, el ovni apareció sobre el hotel El Gomero, que es donde estábamos nosotros alojados. Aparece el objeto, eran como las 6:30 de la mañana, ya, pero un objeto lleno de luces girando y todo, o sea, encima de la población de Hangaroa. O sea, no hubo que salir. Y el grupo nuestro, o sea, sobre todo el grupo de España, que estaba muy bien preparado, estaba muy sensibilizado, habían recibido la comunicación que decía que nos íbamos a ver esa mañana. Y apareció encima y está el video, o sea, espectacular. O sea, y bueno, ya en el año 2006, que fue la primera vez que fuimos a Rapa Nui, a través de los mensajes recibidos por nuestros grupos en Chile y por mensajes también recibidos por mí, ellos decían que iban a aparecer en la isla. Entonces, que fuéramos para un contacto. Entonces, a último minuto, el doctor Mario Duzuel, psiquiatra, asesor del CEPA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, pues se enteró de que íbamos a ir a la isla de Pascua, a Rapa Nui, para tener una experiencia de contacto extraterrestre. Se puso en contacto conmigo, 2006, y me dice: don Sixto, me he enterado que van a ir a la isla de Pascua para un contacto extraterrestre. ¿Podría acompañarlos, pero en plan escéptico? Dije: mire, doctor, hace mucho tiempo que hay gente que considera que tanto mi persona como el grupo del que formo parte necesitamos un psiquiatra y urgente. Pues qué mejor que usted se ofrece voluntariamente a acompañarnos y no nos va a cobrar la consulta. Así que fuimos con él. La única condición es que meditara con nosotros, porque somos un grupo de meditación. Y bueno, delante de él recibimos el mensaje que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer: al pie del volcán Poique, al lado del Ajo Tongarike, que es una plataforma ceremonial que tiene 15 estatuas que han sido recuperadas y vueltas a poner en valor en su lugar. Una tiene todavía el pucao encima de la cabeza, que ellos iban a aparecer a tal hora, tal día. Entonces, claro, el psiquiatra, cuando nos vio recibir, debe haber pensado: están peor de lo que yo imaginaba. Claro. Pues el día anterior al contacto nos reunimos con la gente de la torre de control del aeropuerto Mataveri, junto con el psiquiatra, y les contamos de la experiencia que vamos a tener. La ventaja de aparecer tanto en la televisión de Chile es que ya me conocían y parece que les caía simpático, aunque no me creyeran. Entonces dijeron: don Sixto, vamos a estar atentos aquí a la pantalla del radar. Total, nos fuimos con el psiquiatra, éramos 25 personas, y aparecieron 2 objetos haciendo evoluciones entre 300 y 500 metros de altura, y claro, el psiquiatra no lo podía creer. De ahí nos fuimos al aeropuerto y la gente de la torre de control salió, me abrazó delante del psiquiatra y me dijo: don Sixto, fue espectacular, lo tenemos grabado en la pantalla del radar. 2 objetos haciendo evoluciones sobre el Poique. Maravilla. Y al año siguiente regresamos a la isla de Pascua, y ni bien estábamos bajando, mediodía, estábamos bajando del avión de LAN ahí en el aeropuerto Mataveri, y el ovni sale del interior del volcán del Ranocao, que está pegadito al lado del aeropuerto. Salió el objeto mediodía.
Ya salimos, estaban todos los militares ahí recibiendo el avión, nos recibían nosotros y les preguntamos, ¿y ese objeto? Y los militares dicen, eso de ahí, no sabemos qué cosa es. Y entonces inmediatamente consultan con la torre de control, ¿ustedes están viendo el objeto que estamos viendo que está saliendo del interior del Rano Kab? Sí, lo estamos viendo. ¿Y qué es? Ni idea. Y está Ahora, filmado, todo esto está en video. Tito, ahora, a ver, una hora a mí se me va a hacer terriblemente corta, pero voy a tratar de preguntar lo más sintético. Pero, a ver, pensar que somos solos en esta inmensidad del universo pleno, con todas las galaxias, intergalaxias y todo lo que haya, no sé, hay que ser muy, muy, muy egoísta o muy egocéntrico, porque yo creo que debe haber más de una civilización. ¿Por qué aparecen de repente platillos, otras veces aparecen cigarros, otras veces aparecen esferas? ¿Por qué son diferentes? ¿Es que una civilización tiene distintos tipos de naves o son distintas civilizaciones que están en nuestro entorno? ¿Y por qué están en nuestro entorno y no en otro? ¿Por qué vienen acá? A ver si me aclaras. Las dos cosas. Civilizaciones que tienen varios tipos de naves diferentes y varias civilizaciones, hasta 60 civilizaciones que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. No todos vienen con buenas intenciones. Hay de todo en el universo como hay de todo en la Tierra. La conclusión final de las audiencias públicas del Senado norteamericano, todas ellas han repetido lo mismo. Los ovnis sí existen, no son de la Tierra, no vienen con malas intenciones y son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Ahora, ¿por qué eso de que no vienen con malas intenciones si yo mismo estoy diciendo que algunos no son bien intencionados? Naves como la que se estrelló en Roswell en el 2 de julio del año 47, o el ovni que se estrelló en Varginha, Brasil, en el año 96, o el ovni que se estrelló en Paiwano en el año 98, o cantidad de ovnis, alrededor de 38 naves que se han estrellado en diversas partes del mundo. Esos ovnis no se han estrellado por mero accidente, han sido derribadas, pero no por tecnología terrestre. Nosotros no seríamos capaces de hacerles ni cosquillas. Esas naves han sido derribadas por otras que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Hay un video de 1991, lo puedes ver en YouTube, del Discovery, el transbordador espacial, donde se ve la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo de entrada al planeta y otros 7 objetos que le cierran el paso y le lanzan una especie de misil o haz de luz que obliga a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida y a marcharse a gran velocidad por donde había venido. Wow. Las Sagradas Escrituras dice, hay gran violencia en los cielos. La mitología griega te habla de la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos. La Biblia te habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles. Te vas a Australia y los Anangu, los aborígenes australianos, te dice que los Wangima, la gente del cielo, pues creó los cielos y a la tierra, ¿no? Y al ser humano dijeron, mira, este es tu planeta, quédate aquí, no te muevas de aquí. Ok, pero después hubo una guerra de los Wangima. Y los hombres serpiente venenosos fueron derrotados y sus cuerpos fueron dejados debajo de la gran piedra de Uluru, o sea que es este monolito gigantesco que se encuentra en el centro de Australia. Pues en la isla de Pascua hay una leyenda similar. Se habla de los woke, o sea, los moco, los hombres lagarto, que fueron exiliados, deportados después de unas guerras cósmicas y fueron dejados en el interior del cráter del volcán Rano Raraku, que es la cantera de los Moai. Ahora, no puede ser que todo el mundo se haya puesto de acuerdo y todos tengan la misma versión, los mismos mitos, las mismas leyendas. Es porque realmente algo de ese tipo pasó. Entonces, sí hay civilizaciones muy variadas, como te digo, son alrededor de 60 razas diferentes, 55 bien intencionadas y 5 no bien intencionadas. Los hay de forma antropomorfa, humanoide, o sea, cabeza, tronco, extremidades, desde 4 metros de altura hasta de 10 centímetros. Los hay rojos, blancos, negros, amarillos, grises, verdes, de todos los colores que te puedas imaginar, con pelo, sin pelo. Hay seres de aspecto zoomorfo, o sea, seres que tú lo ves y es un reptil antropomorfizado, otro que parece como un dragón, hay otro que tiene la forma de un pez, necesita una escafandra y todo para poder moverse en un planeta como el nuestro, si es que no está en el mar, ¿no? La famosa leyenda de Oanes. ¿Ya? Hay seres con aspecto de felinos, así como los dibujos animados, los Thundercats y todo eso, exactamente tal cual. Seres con apariencia de aves y repartidos por diversas partes de lo que nosotros conocemos como la constelación de Lira, como Can Mayor, ¿no? Sirio, las Pleiades de Centauro,
Alfa de Centauro, o sea, repartidos por diversas partes. Y ellos dicen, porque yo formo parte de un grupo de personas que desde hace 51 años afirmamos haber tenido la experiencia del contacto directo. O sea, los encuentros cercanos del primer tipo es cuando tú ves algo extraño, insólito, que no sabes qué es, algo que desafía las leyes de la física conocida por nosotros, ¿no? Que escapa a toda explicación. Del segundo tipo, estás de pronto en tu casa, en tu habitación, y sientes necesidad imperiosa, compulsiva, acercarte al balcón, subir al tejado, mirar por la ventana, o estás caminando por la calle y te detienes y te giras casi 180 grados y ves un objeto en el cielo. Algo te motivó a mirar y hay una suerte de contacto, porque algo te motivó a mirar. Del tercer tipo, estás en tu casa, en tu habitación, y de pronto ves pasar una esfera luminosa delante tuyo, o un pequeño cilindrito que se materializa a un lado, o de pronto te despiertas y al pie de tu cama hay un ser o hay varios seres, ¿no? Son los encuentros cercanos. Tercer tipo, estás caminando, estás yendo por la carretera y de pronto el auto deja de funcionar y ves que hay un ovni aterrizado a un lado y ves bajar a los tripulantes. Todo eso son que le ha pasado a varios en Chile, ¿no? Tipo. Que le ha pasado cantidad. No, pero te digo, en Chile, o sea, le ha pasado a varios. Eso. Pero no por eso, tío, Chile, tierra caliente. ¿Recuerdas tú? Hace muchos años atrás, la vuelta a Sudamérica, estaban los corredores chilenos y aparecieron como 120 kilómetros por delante de todos los demás corredores, ya, y con todo el techo del automóvil como quemado, ya por una luz intensa y todo, y ellos ya no pudieron seguir en carrera, porque quedaron así como muñecados. No, y aparte los sancionaron, los multaron, porque dijeron que se habían buscado un atajo. Pero un atajo es imposible, sí. No. Pues eso. Y los encuentros cercanos del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave. Ahora, generalmente ellos siempre te invitan. ¿Puede ser? O sea, después ellos te invitan a subir adentro de la nave, pero, o sea, no te obligan, no te capturan, no te secuestran, no, te invitan a subir dentro de la nave. Lo que pasa es que la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas. O sea, no solamente no te acuerdas que te invitaron, ni siquiera te acuerdas que estuviste dentro de la nave. Y si no fuera por el missing time, ¿no? Tiempo perdido, hora de tu vida que tú no sabes qué fue lo que te pasó, ya, no sabrías realmente que viviste esa experiencia realmente. Y eso de que te secuestran y te meten cosas en el cuerpo, todo, eso es parte de la política de intoxicación informativa para asustar a la gente o alejar a la gente de la investigación seria. Los encuentros del quinto tipo es cuando ellos te llevan fuera de la Tierra, te invitan a que los acompañes y te dan un paseíto o te llevan más lejos que eso. Entonces, por eso dicen que no hay quinto malo. Así que yo formo parte de un grupo que no es ni el único, ni el mejor, ni el más importante a nivel mundial. Es uno de tantos, en donde hemos tenido experiencias hasta de los 5 tipos. Y nuestro aporte, humildemente el aporte que nosotros hemos hecho, es haber invitado oficialmente a la prensa 11 veces a lo largo de esos 51 años. Eso te iba a decir. Claro, mira, la primera vez que nos acompañó un periodista fue Juan José Benítez, mundialmente conocido autor en la actualidad de libros ya bestseller como El Caballo de Troya. Solamente era un corresponsal más de prensa en la agencia EFE. Juan José Benítez fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia a un grupo de jóvenes que afirmábamos tener la experiencia del contacto extraterrestre. Y él estuvo con nosotros y vio aparecer los objetos tal como los mensajes lo decían, y se emocionó tanto con la experiencia que publica su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, de editorial Plaza de Janés. Al año siguiente él regresa allí a Perú y nos acompaña a un nuevo encuentro programado, y él viene acompañado de otro periodista también de agencia EFE, Fernando Mojica, y nuevamente las naves aparecen. Y de ahí surge otro libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis. La quinta vez que invitamos a la prensa vinieron 40 periodistas de 8 países, entre ellos Leticia Callaba, Canal 51 Telemundo en Miami, José Grey, Canal 23 Univisión, Beatriz Parry al Miami Herald, y muchos más que vieron, filmaron, fotografiaron la nave que apareció. Y me dijeron, Sixto, por lo menos un documental de 1 hora de duración a nivel mundial. Y cuando ellos regresaron a sus canales, les prohibieron, y el gobierno inmediatamente intervino, censuró las informaciones y no pudieron sacar nada. Y ellos posteriormente se comunicaron conmigo y me dijeron, si no hubiéramos vivido en carne propia la censura informativa, seguiríamos pensando que cuando se dice que hay toda una política de encubrimiento de información del fenómeno, es una suerte de paranoia que acompaña a los contactados, o se dice simplemente para darle importancia al tema, pero nos consta, nos han censurado. Dos preguntas que tengo. Sixto, perdona, 2 preguntas. Referente a lo mismo que me estás diciendo ahora. Primero,
¿por qué se produce esa actitud de los gobiernos? Y cuando digo los gobiernos de cualquier parte del mundo, ¿no? De esconder algo que es tan evidente, o de tratar de minimizar algo que es tan evidente. Es por un tema de ambición de poder, de no querer perder el poder, de tener miedo, no sé. Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿por qué la prensa, que se supone que es libre, por qué la prensa no denuncia públicamente estas presiones que recibe para no publicar las cosas que ve? Los grupos de poder controlan los medios de comunicación. Y los grupos de poder son los que ponen a los políticos que, entre comillas, gobiernan. El choque cultural a nivel político, económico, social, religioso es radical. ¿Te imaginas tú lo que le supone a los gobiernos de grandes potencias reconocer de que no estamos solos, que nunca lo hemos estado, que hay civilizaciones altamente desarrolladas? Para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo, pues no puedes evitarlo. ¿Para qué existen militares? ¿Para qué existen fronteras si son una coladera? Por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional, es la venta de armamento. Todos esos países que nosotros admiramos, estas grandes potencias, son grandes fabricantes y traficantes de armas. Si no existen guerras, las inventan. Lo que estamos viendo en estas guerras últimas y todo que han puesto en vilo a la humanidad ha sido una feria de armas, ¿ya? Y ya se transaron negocios ya para venderle a Europa pues los aviones triangulares fantasmas, para vender todo todo el sistema realmente de la muralla antimisiles y todo. O sea, ha sido promoción realmente de estas grandes corporaciones de armas. O sea, de hecho, lo estamos viendo ahora con el conflicto de Estados Unidos con el Medio Oriente, donde está Israel, Irak. Así es, y el caso de Ucrania también contra Rusia. O sea, Rusia está poniendo toda la tecnología de armas que tiene, ¿ya? Y por otro lado, Alemania y los países que le están dando armas al crédito, porque el pueblo ucraniano está quedando ahorcado en cuanto a créditos y deudas y todo. Ya recordemos que Ucrania era un país próspero que hacía fertilizantes para todo el planeta, ¿ya? Entonces está quedando pero realmente ahorcado. Pues todas las últimas armas de última generación que hace Alemania, que hace Inglaterra, se las están dando ya para que las prueben ni siquiera contra el pueblo ruso, porque el pueblo ruso no está acompañando a Putin en la guerra contra Ucrania. O sea, Putin ha tenido que contratar al grupo Wagner y a un grupo de mercenarios para que luchen la guerra, porque la juventud rusa no quería ir a la guerra, ¿ya? Sixto, está solo en ese sentido. Nos vamos, perdona que te interrumpa, porque podríamos seguir conversando. Nos vamos a un corte y volvemos enseguida y seguimos. Ahí vamos a entrar ya de lleno un poco en la experiencia latinoamericana y un poco en tu experiencia personal, que ahí es lo más rico que tengo yo para hablar hoy día. Así que nos vamos a un corte. Usted suscríbase al canal, hágame caso. Suscríbase al canal. Si llegamos a 100 suscriptores, voy a poder hacer live en vivo. Y ahí usted va a poder participar. Así que suscríbase. Dedito para arriba, dedito para abajo. Nos ayuda un montón. No hay plata de por medio, no hay nada. Así que suscríbase. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos enseguida porque la conversación está buenísima. Charla de café de hoy con Sixto Paz Wells en Canal 21 Radio Televisión. Nos vamos y volvemos enseguida. Vamos de vuelta al programa de hoy, charla de café, que estamos en el cielo, estamos encumbrados, estamos totalmente encumbrados hoy día, así que, mire, si no se suscribió, le voy a mandar una nave especial para usted para que se suscriba, porque necesito que se suscriba. Suscríbase al canal, hágame caso, el dedito para arriba, el dedito para abajo, todo eso nos ayuda y nos permite darnos el lujo, porque es un lujo, de tener a una persona como don Sixto Paz en el programa nuestro. Así que imagínense, él está en su casa, en Lima, en Perú, y se toma un tiempito para estar con nosotros, para contarnos las historias que las habrá contado, no sé cuántos, Sixto, 1 millón de veces, 10 millones de veces, no sé. Pero tiene su tiempo y nos
hace participar también de esta realidad que muchos no queremos ver. Bueno, dicho esto, Sisto, hablábamos del poder de las armas, de esto de no querer trascender con algo que no saben manejar, porque obviamente es un papelón, después de tanto tiempo. Yo te pregunto algo que me quedó dando vuelta adelante. Tú hablaste de la estación orbital, de la estación espacial que está dando vuelta. Dime una cosa, los proyectos o programas de la NASA que fueron a la Luna, ¿no documentaron nada de la Luna? ¿O ese fue uno de los motivos por los cuales se suspendieron de la noche a la mañana los proyectos de ir a la Luna? Esa es una duda que tengo hace mucho tiempo. Bueno, primeramente, tú sabes que en el año 2006 hubo una presión de todos los medios de comunicación para que la NASA liberara toda la información considerada clasificada sobre la llegada del hombre a la Luna. Y el escándalo fue tremendo cuando la NASA reconoció que 700 cajas con todo el material clasificado de la llegada del hombre a la Luna, fotografías, videos, audios, habían desaparecido del Archivo Nacional de los Estados Unidos, donde el Archivo Nacional de Estados Unidos no se pierde ni el tiempo. Entonces, ¿cómo va a ser posible que hayan desaparecido ya todos los documentos de la llegada del hombre a la Luna? Entonces, en el año 2009, o sea, 3 años después, la NASA ya con bombos y platillos y con mucho orgullo dijo de que ya habían resuelto el misterio de qué había pasado con todo el material clasificado, secreto, de la llegada del hombre a la Luna. Y resulta ser que la NASA lo había reciclado. Había grabado las cintas encima, tanto de vídeo como de audio. O sea, ni que el presupuesto de la NASA fuera tan exiguo que tienes que regrabar, filmar encima de algo tan importante como fue la llegada del hombre a la Luna. Es como que tú filmas, ¿no? O grabas ya el nacimiento de tu bebé y después pues, viene los Rolling Stones ya, y grabas encima. O sea, y sin haber sacado una copia del otro. O sea, eso no se lo pueden creer ni ellos. Y sin embargo, la gente dice, ay, qué pena, ¿no? Como que pena. Te están mintiendo, te están engañando. Justamente, una de las razones por las cuales se oculta el fenómeno OVNI es porque si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, todos los países del mundo tendrían que unirse como una sola gran nación, con un solo gran gobierno mundial que podrían ser las Naciones Unidas. Ahora, si desaparecen las fronteras, desaparecería la deuda externa, porque no habría quién debiera qué a quién. Y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París, el Grupo Bilderberg, todos perderían control sobre el resto de la humanidad. Y se acabaría la pobreza. Y no les conviene que se acabe la pobreza. Les conviene realmente la tensión que existe realmente a nivel mundial, porque a río revuelto ganancia pescador. Aparte, imagínate tú, ¿qué pasa si estos seres, como gesto de buena voluntad, nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales que todavía no conocemos? Los precios se caerían en el mercado internacional porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. ¿Y qué si nos enseñan energías alternativas? Que con solo un pequeño cristal de cuarzo tú puedes extraer la energía de 1 millón de barriles de petróleo o 2 centrales nucleares. O sea, cristales de cuarzo que tú compras para ponerlos en el centro de mesa o en tu librero de adorno. Se caen todos los imperios. Se caen todos los imperios. Entonces se cae todo. ¿Ya? Y además, ¿cómo quedan nuestras religiones? Si los líderes religiosos están en contacto con la divinidad, ¿por qué nunca nos dijeron a los fieles que teníamos hermanos en otros planetas? Si lo sabían, ¿por qué lo ocultaron? Y si no lo sabían, ¿por qué no lo sabían? ¿En qué momento perdieron el contacto con el jefe o nunca lo tuvieron? Ay, Dios. Es que es increíble, porque tú empiezas a meterte en este tema y se abre de tal manera el abanico que involucra todo, porque en el fondo involucra todo, ¿no? Así es. Tú empezaste muy joven, tú empezaste a los 12 años con esto. No, a los 18. A los 18. O sea, desde los 17 años ya venía yo practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga meditación. Pero a los 18 años fue que intentamos, como jugando a todo lo aprendido en la yoga, las técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, intentamos aplicarlas, utilizarlas para llegar a tener una comunicación de tipo psíquico, telepático, con posibles inteligencias extraterrestres que estuvieran llegando a la Tierra. Ahora, eso no fue que se nos ocurrió a nosotros de la noche a la mañana. Lo que pasa es que salió una noticia en el periódico, o sea, en el diario El Comercio, el diario más serio ahí de Lima, en la versión del Mercurio, ¿no? De Chile,
en donde se decía que se había descubierto a través del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI, utilizando los grandes radiotelescopios de Nuevo México, que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que esos sonidos podrían ser mensajes enviados de otros planetas, ondas de radio de civilizaciones altamente avanzadas. Fue la época en que se comenzaron a descubrir justamente los pulsares, los cuasares, ya que lanzan pulsos que son, podríamos decir, como reiterados y siempre guardando, pero con precisión realmente de reloj suizo. Entonces, se hablaba de todo esto. Entonces, mi padre era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, y en sus ratos libres investigaba el tema OVNI. Entonces, él organizó, junto con la gente de la Fuerza Aérea, una conferencia sobre la posibilidad de comunicación con seres de otros mundos, si es que existen. Y se invitó a un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, para que él diera una conferencia sobre la posibilidad del contacto extraterrestre. Y él hablaba que de existir seres de otros mundos podrían estar llegando a la Tierra no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto con la humanidad. Entonces, estaba en primera fila con mi padre, tenía 18 años cumplidos, y verdaderamente quedé fascinado. Entonces regresó a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había hablado, e intentamos, como jugando, la noche del 22 de enero del año 74, recibir un mensaje extraterrestre. Realmente fue un juego. Nunca pensamos que fuéramos a tener un resultado positivo. Y sin embargo, estábamos relajados y en mi mente me vino la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban, y sentí la ansiedad imperiosa, compulsiva de abrir los ojos, agarrar el lápiz y papel y redactar lo que comencé a escuchar que me estaban diciendo. Pero era una compulsión realmente de transcribir a toda velocidad esto. Y cuando terminé de escribir, leí el supuesto mensaje, decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación, me llamo Oxal, soy de Morlen, te le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Entonces yo leí eso y me reí, dije: no, esto nos pasa por estar haciendo tonterías, ¿ya? Entonces mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Yo le dije: olvídense, su gestión no puede ser tan fácil, si no cualquiera tendría contacto. Y ya me fui a mi habitación, me olvidé del asunto, pero mi madre y mi hermana comenzaron a llamar por teléfono a los amigos, diciéndoles: oigan, no se imaginan lo que ocurrió esta noche. Nos hemos comunicado con un ser extraterrestre. Entonces al día siguiente habían 20 personas en la sala de la casa de mis padres, y todo el mundo me presionaba para que repitiéramos el experimento de la noche anterior. Yo no quería hacerlo porque no quería ni engañarme yo ni engañar a nadie, menos aunque es ridículo. Pero tanto insistieron que simplemente para demostrar que no era verdad, volvimos a hacer la meditación, hicimos que todos meditaran por primera vez en su vida. Perdón, para demostrar que no era verdad. Así es. Yo estaba convencido que no era cierto. Y resulta ser que estábamos meditando y nuevamente me vienen las ganas de escribir. Y entonces nuevamente recibo un mensaje, y entonces mi hermano Charlie dijo: bueno, Sixto, si es un extraterrestre, que ya no ande con rodeos, que te diga dónde podemos ir a verle, dónde podemos tener un contacto con él, ver su nave. Entonces recibí: vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto que se llama Chilca, porque el 7 de febrero del año 74 a las 9 de la noche verán aparecer nuestra nave, y esa será la confirmación de que el contacto es real. No le contamos nada a mi padre porque no queríamos hacer el ridículo. Entonces nos fuimos las 20 personas, fuimos desde un día antes para pasar también una noche antes en el desierto. Todo esto que me estás contando a espaldas de tu papá. Claro, naturalmente, es que no queríamos arriesgarnos a que se riera, ¿no?, de nosotros, ¿ya? Queríamos primero corroborarlo, ¿ya? Entonces vamos al desierto desde un día antes, subimos todos los cerros para descartar de que hubieran luces de ciudad, reflejo de las luces en las nubes, que te digo, meteoritos, cometas, no sé, cualquier cosa que se pueda ver en el cielo, ¿no? Refracción térmica, inversión térmica, bueno, ya, o sea, fuimos, total que llega el día de la cita, la hora indicada, el ambiente relajado, chiste, broma, nadie se creía mucho en el contacto, y de pronto detrás de los cerros se iluminó la noche, como si fuera de día, y todos hemos visto salir entre los cerros un objeto luminoso que se ha desplazado sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte del lado derecho. El grupo que estaba disperso empezó a congregarse, y unos con otros empezamos a confrontar: tú lo ves, yo también, ¿qué es esa luz? Cuando alguien gritó: se está moviendo, entonces la luz empezó a balancearse, comenzó a descender de los cerros,
y llegó a colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Te daba la impresión que podías agarrarlo con la mano. Era un objeto en forma de disco que giraba sobre sí mismo con luces multicolores y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Algunos de mis compañeros, ingenuamente queriendo esconderse detrás mío, me decían: Sixto, dile que se vaya, tú eres el que se comunica con ellos. Yo decía: pero yo ni sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiera imaginado que fuese real y estaba encima de todos nosotros. Y todos, no solo yo, todos captamos en nuestra mente que nos decían que no bajaba, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. A cada unos minutos, siempre girando sobre sí mismo, se elevó y a toda velocidad se marchó. Entonces, cuando ya todos vimos que se había ido bastante lejos, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos. Pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros, un grupo de muchachos intrascendentes en un país en vías de desarrollo, no tenía sentido alguno que tuviéramos una experiencia de este tipo? Entonces llegamos a pensar ingenuamente que, como del espacio, no se ve que los países sean diferentes colores, como aparecen en los mapas, ni se ven las líneas punteadas que lo dividen. Ellos creían que habían bajado pues en Alemania o Estados Unidos y se habían quedado a mitad de camino en el Perú. Entonces ya de regreso a la casa le contamos a mi papá y él al principio se rió, después se molestó y pensó que nos estábamos burlando de sus investigaciones. Entonces le insistimos a estos seres, repetimos la intención del mensaje y les pedimos por favor que le dieran una prueba a mi padre. Entonces ellos dijeron que no, que dejáramos que con el tiempo nuestro papá se acercara a nosotros ya pidiendo una oportunidad de participar, pero no forcemos las cosas. Nosotros insistimos: no, por favor, necesitamos que le den una prueba. ¿Ya? Y entonces estos seres ya dijeron: está bien, pero solamente su papá, nada más, nadie más. O sea, su papá y ustedes. Okay. Papá, ellos han aceptado de darte un avistamiento para que tú lo veas. Sí, no. Y ahí insistimos tanto que dijo: está bien, ya no me fastidien tanto, voy a ir. Pero papá, solamente tú. Sí, solamente yo. Total que nosotros fuimos en autobús hasta el desierto, dejamos marcas y todo, a un lugar donde había un camino de tierra, y llegó mi papá, y vino mi papá acompañado de cantidad de gente. Y no es que él creyera de que iba a haber nada en el cielo, sino él estaba convencido que no se iba a ver nada, y por eso había invitado a toda la gente de la Fuerza Aérea, con sus familias, sus conocidos y todo, para una sesión de astronomía al aire libre. Habían llevado pues telescopios, largavistas, prismáticos, cajas de cerveza. ¿Ya? Y cuando nosotros nos encontramos con esa invasión de esa multitud, dijimos: papá, era solamente para que vinieras tú. Y detrás de los cerros salió un objeto en forma de cilindro, que se calculó mediría pues unos 150 metros de largo, era bastante grande. Salió, estaba inclinado y luego se enderezó y comenzó a soltar unas esferas que bajaron por entre los cerros y pasaron por encima de toda la gente. O sea, un caos tremendo. Algunos de estos militares y todo, entre comillas, se escondían debajo de los autos, ya muertos de miedo, se tropezaban con las cajas de cerveza. El único que se mantenía ahí inmóvil, sin moverse y todo, y observando, era mi padre. Entonces el objeto en forma de cilindro comenzó a pasar por encima de todo el valle, y mi padre en ese momento después nos confesó, ¿no?, que estaba pensando: no puede ser posible, tantos años investigando el tema OVNI, y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo. ¡Qué injusto! Obvio. Sí. Entonces, al mes ya éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas, ya sea que estuviéramos todos juntos o cada uno por separado. Y ya no solamente aparecía un ser llamado Oxal, sino aparecían otros como Hulba, Sampiac, Anitat, Met, Rege, Sun, Antarelo, Simer, Jabel. O sea, diversos seres que decían venir de diversos planetas y estar trabajando de forma conjunta en esta experiencia de contacto. Entonces ya para el mes de junio del 74 éramos como 60, 70 personas que íbamos a cada salida, porque cada uno fue trayendo, motivando a familiares, conocidos, amigos. Estos seres de pronto nos dicen: a partir de la próxima salida, vayan en grupos no mayores de 7 personas, grupos de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser la experiencia en contacto físico. Al grupo como que no le gustó mucho que nos dividían en grupos pequeños, pero donde manda capitán, no manda marinero, por algo será. Entonces nos fuimos en el auto que le prestó el papá a uno de los muchachos, los 7, uno encima de otro. Llegamos al desierto, dejamos el auto, empezamos a caminar, pues el terreno es bastante irregular, había caminado como unos 2 kilómetros para llegar a un lugar llamado La Mina, una cantera de grava abandonada. Entonces empezamos a caminar y habíamos tenido algunos avistamientos en la zona. Entonces veníamos caminando todos juntos en bloque, iba conversando con mis compañeros al lado, cuando les hago una pregunta y no me contestan. Entonces me giré a buscarlos, no los vi. Y cuánto no sería mi sorpresa cuando me encuentro que estoy 2 kilómetros delante de todos, ya en La Mina,
en el lugar al que debíamos llegar. Entonces, como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y regresarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Entonces empiezo a correr y veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Entonces pensé que eran los muchachos con sus linternas. Me dirigí hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia sobre el suelo había una media luna dorada, como de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ay, mi madre, ya bajaron los extraterrestres, estoy solito. Y como hasta ese momento todo era en el aire y en grupo, yo estaba solo, yo estaba en el suelo, dije, ni hablar, no me puedo quedar aquí. Así que me di la vuelta y nuevamente me puse a correr. Y ya me olvidé cómo es que había aparecido en el sitio. El asunto era buscar el resto para que viera eso. Empiezo a correr y comencé a sentir la desagradable sensación como que tenía una mirada pegada en mi espalda. A tal punto que me detuve, me giré sobre los talones y del domo luminoso salió la silueta de una persona. O sea, alguien antropomorfo, humanoide, cabeza, tronco, extremidades, con el brazo levantado, y en mi mente con toda claridad capté que me decían, ven. Yo dije, ni hablar. Y hasta por tres veces me insistieron que me acercara. Yo en todo momento dije que no. Que además en las películas se le ve tan mal estos seres que no me sentía preparado como para verlos o para encontrarme con otra realidad. Aparte tenía pánico, me imagino, ese minuto. Claro, sí, un miedo tremendo. Entonces, un momento en el cual esta silueta se perdió dentro de la luz. Y temiendo perder la experiencia, traté de avanzar como pude. Cuando ya estuve muy cerca del domo luminoso, algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400, 500 metros de altura había un objeto en forma de disco. Y dije, caramba, son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé. No era sólido. Metí mi pierna, me introduje dentro de la luz y sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos, pero cuando ya pude ver, vi una persona para delante mío, era como de 1,80 m, o sea, un poco más alto que yo, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, rasgos orientales, parecía un coreano, un mongol oriental, no un nórdico, sino como un chino, un coreano, ¿ya? Y hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Estaba vestido con un traje como un jogging deportivo, un color claro, un cinturón, unas botas. Y capté en mi mente con toda claridad que me decía, mira, yo soy Oxán, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. O sea, tenía el cabello, o sea, la frente espejada, pero el cabello negro, o sea, oscuro. Y hacía gestos y la comunicación mental me decía, mira, esto que has atravesado es un sendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos, a través de su tecnología y su poder psíquico, son capaces de materializar a una persona, anulando su posición molecular, parte de su peso atómico y proyectarlo a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morle, a Ganímedes, a una de las lunas de Júpiter, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de aquí. Yo en ese momento no estaba para creerle o no, pues si él lo dice, vamos a ver qué pasa. Entonces casi por inercia lo he seguido, y a los pocos pasos a través de la luz hemos salido a un lugar distinto a lo que es el desierto al sur de Lima. Al fondo de un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o iglus, y ocupando unas 15, 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos pues, al Sol, el planeta Júpiter. Y yo no lo podía creer. Wow. Entonces él me dijo de que ellos han creado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades, que se extienden mayormente debajo del subsuelo, y que debajo del hielo de la superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como lo de la Tierra. En el año 74, ningún científico hablaba de la posibilidad de que hubiera agua en otros planetas. Más bien, todos se habían cerrado en el que el único lugar con agua en el universo era la Tierra, ¿ya? Por lo cual estábamos solos en el universo. Y ellos me dicen que debajo del hielo de la superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como la Tierra. Una de las cosas que la gente me achaca, sobre todo los detractores, ¿no?, a través de las redes sociales, es que yo soy muy repetitivo, siempre cuento lo mismo, es que no puedo cambiar el relato. Y en el primer libro que publiqué, que se llama Los Guías Extraterrestres, pues cuento exactamente esta misma historia. O sea, en los inicios del contacto, ya, mira, este libro es bastante grueso, pues ahí cuento exactamente esta historia. Pues muchos años después, o sea, en el año 2015, el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como la Tierra debajo del hielo de la superficie de Ganímedes. Inmediatamente todos los medios de comunicación a nivel mundial se comunicaron conmigo diciéndome, don Sisto, usted siempre lo ha dicho y todo. Pues qué bueno que se acuerden de eso, ¿no?
Porque antes siempre que yo lo decía, pues todo eran sonrisitas, todo era broma, o sea, sarcasmo, ¿no? Qué ignorante este tipo, ¿no? Como en una luna va a haber agua. Sixto, Bueno, sí. ¿cómo maneja Sixto Paz, la persona, el ciudadano, el escritor? ¿Cómo maneja Sixto Paz la reacción social, la crítica social? Porque yo me imagino, y con esto te pido por favor no te vayas a ofender con lo que voy a decir, yo me imagino que en tu vida, en tu trayectoria, te habrán tratado de loco, desquiciado, enfermo mental, ignorante, te habrán tratado, lo menos lindo, me imagino que te habrán dicho de todo. Mira, sí, una vez en un programa de televisión en la Argentina, ya me invitaron, entonces me siento y me dice, bueno, aparte de ser charlatán de profesión, así me dijo el periodista delante de los medios de comunicación, ya, dijo, ¿usted a qué más hace? Entonces yo le digo, si usted invita a su programa a charlatanes, debe ser esa la calidad de programa que usted maneja entonces. Bien, obvio. Entonces ahí se molestó y dijo, bueno, cambiemos de tema y todo, bueno, esto de los ovnis. Yo por eso digo, lo cortés no quita lo valiente, pero tampoco pues, o sea, no me afecta. Primero, ¿por qué? Porque, ¿qué te digo? Yo calculo haber estado dentro del centro unos 4 o 5 días. Cuando volví habían pasado solamente 15 minutos. Y esta experiencia salió publicada en el primer libro de Juan José Benítez, OVNIS SOS a la Humanidad, que salió publicada a fines del año 74. Digo, un capítulo completo dedicado a los Centra, porque no solamente lo viví yo, lo vivieron también mis compañeros y todo. El libro sale publicado a fines del 74, comienzo del 75. Después, en el año 77, el 25 de abril del año 77, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés del regimiento Huamachuco, junto a un grupo de soldados estaban patrullando en la zona de Putre, en Arica, la frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, y de pronto viene una luz que se encendió en una colina. El cabo Valdés no le dice a los soldados, vayan ustedes a ver y me avisan, no. El muy valiente, ustedes son más jóvenes, quédense aquí, yo voy a ver. Y él fue y penetró dentro de la luz. Y 15 minutos después, ellos no lo vieron salir de la luz, simplemente se materializó delante de todos ellos, con la barba crecida de varios días y el reloj adelantado en 5 días. Pero él conscientemente no recordaba la experiencia que había tenido. O sea, una experiencia muy similar a la que vivimos nosotros en el año 74. Y la nuestra estaba publicada en un libro. Ahora, al mes de la experiencia de los Centra, la nave aterriza delante de todos nosotros. En esa ocasión, como no dijeron que fuéramos 7, aprovechamos y fuimos 25, y solo 4 personas nos atrevimos a acercarnos a la nave y al ser que bajó. El ser medía como 2,5 metros de estatura, era un gigante. Los Globetrotters eran enanos comparados con este tipo. Y tenía así la apariencia como un nórdico, como un escandinavo, delgado, ya, pero pelo corto, un color cano platinado, y también gesto con las manos, la comunicación fue mental, y él lo que nos dijo es que son ellos los que se comunican con nosotros y no nosotros con ellos, y así como con nosotros con mucha gente a nivel mundial. Entonces nos dijeron que ellos tenían ya preparado, dispuesto, que los medios de comunicación se iban a interesar en nuestra experiencia, y eso iba a generar una reacción en cadena, un despertar de conciencia en la gente. Nosotros no sabíamos a qué se referían, y realmente se dieron las condiciones. Mi padre de un momento a otro sintió la necesidad imperiosa, compulsiva de informar a la prensa sobre nuestro contacto. De España enviaron a Juan José Benítez, que vino a Lima, y él nos dijo, realmente si estos seres quieren dar a conocer su experiencia, ¿por qué no piden que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos, porque nunca son testigos imparciales y objetivos. La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita, eso sería algo contundente. Y no fui yo, fue mi hermano Charlie, el que recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se invitaba a Benítez a este encuentro programado. Porque esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas, de la que yo soy solamente uno más. Y hay mucha gente a nivel mundial que ha tenido contacto, y gente que no tiene nada que ver con nosotros. Contacto es una cosa generalizada y extendida a nivel mundial, pero de una forma increíble. Ahora, como te decía, que 11 veces oficialmente hemos convocado a la prensa. En marzo del año 89 vinieron 40 periodistas de 8 países, y está el video, ya yo te voy a enviar el video también, ya de esas grabaciones con el testimonio de los propios periodistas. Ahora firmado por ellos, porque tú no puedes ser juez y parte a la vez. Claro. Oye, tuve un contacto, aquí está la foto del extraterrestre, mírala. No, pues.
¿ya? Y además en una época en que la inteligencia artificial puede Hoy día se puede fabricarte hacer cualquier cualquier cosa. cosa, ¿no? Que de cada 5 videos de ovnis que circulan actualmente en las redes sociales, 6 son falsos. Claro. ¿Ya? De cada 5, 6 son falsos. ¿Ya? O sea, ya, pero es una cosa pero terrible, ¿no? Entonces, hay que volver al testimonio de la gente que tiene más que perder que ganar contando su propia experiencia. Por eso, aparte de esas 11 veces que hemos invitado a la prensa, ha habido otras 8 veces más en donde los periodistas se han invitado solos, se han enterado de que nosotros estábamos en salidas de contacto y nos han acompañado, se han llegado como paracaidistas y ya los hemos aceptado ahí. Y también ha venido el psiquiatra, ha venido también una juez, la autora Ana María Polo, la juez del programa Caso Cerrado en Miami, vino con nosotros también a un encuentro programado y también vieron y filmaron el OVNI. Hemos invitado a venir un juez también de España, ya, o sea, al final pues te tienes sin cuidado que la gente te crea o no, porque como tú sabes que es verdad y lo has podido demostrar y reiteradamente, hay un adagio popular que dice: cría fama y échate a la cama. Claro. Bastaría haberse convocado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para hacer ridículo nadie está. ¿Por qué hemos convocado a la prensa entre 11 y 19 veces, por así decirlo? Entre convocadas y presencia de periodistas sin nosotros invitarlos. Porque para nosotros mismos es más importante que nadie verificar que el contacto sigue siendo verdad, que del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se comunica contigo, y esto no es un delirio, una psicosis, una paranoia. Ahora que estuvimos allá en Santa Cruz, en Colchagua, ya justamente antes de dar la conferencia hicimos como una pequeña salida ahí al campo, ya hicimos unas prácticas de meditación con un grupo y aparecieron ahí 2 ovnis haciendo evoluciones a plena luz del día. Todos lo vieron, hasta lo fotografiaron y todo. O sea, y en una zona en donde, ya te digo, generalmente no se habla de estos temas y ahora pues se está hablando. No se habla, eso justamente te iba a decir. Nosotros, tú sabes que nosotros llegamos a un público preferentemente mayores, adultos mayores. Mucho adulto mayor ha tenido más de una experiencia en su vida, especialmente en esta zona, ¿no? En zona de cordillera, de campo, de mar. Nunca se atrevieron a hablar, nunca lo contaron, por miedo al ridículo. Y muchos de ellos hoy a lo mejor van a despertar y van a quedar con: mira, yo vi esto, ¿qué pasaría? ¿O por qué vi esto? ¿Por qué me pasó esto? Entonces yo quiero lanzar un desafío. Como yo me voy a aprovechar de mi amigo Sixto Paz, no esta vez, sino que va a ser varias veces, creo yo. Vamos a tirarle un desafío a la gente mayor de todo el país que haya tenido alguna experiencia, que haya sentido algo extraño y que nos cuente, que nos mande un breve relato de lo que pasaron y la pregunta que tengan, porque a lo mejor miles de preguntas van a salir ahí. Así que después, en la próxima oportunidad, vamos a poder empezar a contestar a lo mejor estas cosas, o yo te voy a mandar igual las preguntas, para Claro que sí. después vayamos dándole forma a esto, que creo que es muy interesante, ¿no? Claro que sí, como te digo, te agradezco mucho la invitación de tu programa y ya de por sí me comprometo para acompañarte en próximos programas y contestando las preguntas a la gente y como una forma también de preparación para que Dios mediante, en febrero, que regreso a Chile, ya la gente nos pueda acompañar también a una salida para contacto. Imagínate, sería maravilloso poder hacerlo, sería... Claro que sí. Yo creo que sería, para muchos sería la experiencia de sus vidas, porque hay muchos que no creen, hay otros que creen, pero son escépticos porque no lo han visto, o al menos creen que no han visto nada. Habemos otros que hemos visto cosas, pero no le dimos explicación. Y al final de cuentas yo creo que el tema es vigente totalmente, como dices tú, y como lo dijimos al principio del programa. Pensar que somos solos es un egoísmo absolutamente ridículo, porque no podemos ser solos en esta inmensidad, imposible. Así es, así es. Para el próximo programa quiero hablar contigo algo, porque en el norte de Chile hay una localidad que se llama La Noria. No sé si escuchaste hablar de La Noria. Ya. La Noria queda cerca de Iquique. Fue una oficina salitrera peruana que con la Guerra del Pacífico obviamente pasó a ser territorio chileno. Toda la gente de La Noria, que eran peruanos, todos arrancaron. Cuando las tropas chilenas entraron, arrancaron, se fueron, se volvieron a Perú. Otros quedaron ahí, murieron.
Y en el cementerio de la Noria, que pasan cosas muy heavy, un vidente dijo en un momento determinado, estando ahí, dice: yo siento movimientos debajo de la tierra. Yo siento como que se mueve algo debajo de la tierra, como que circulan vehículos o circulan gente. Yo siento movimientos debajo de la tierra. Y eso se replica en varias partes del norte de Chile. Tú hablaste de civilizaciones que están debajo del mar, y civilizaciones que están debajo de la tierra, y las que están arriba en el cielo. Y de eso quiero que podamos hablar, que me nos cuentes un poco de esto que puede estar debajo de la tierra. Y perfecto. ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Qué es lo que pueden llegar a ser? En fin, seguir abriendo el tema. Yo creo que es importante abrir el tema. Claro que sí. Pues ya tenemos el tema para el próximo programa. De todas maneras. Sixto, claro que sí. Te quiero agradecer infinitamente la gentileza. Gracias por tu tiempo. Yo sé que tu tiempo es cortito, pero gracias por tu tiempo. Y gracias por esta conversación, que creo que va a ser súper interesante, que le va a gustar a mucha gente y van a querer un poquito más. Así que excelente. Desde ya te quiero agradecer infinitamente. Un abrazo grande y bienvenido a la familia de Canal 21 y de Charla de Café. Pues soy yo el que te agradece a ti por tu gentileza y por la oportunidad, y habrán muchas oportunidades más. Un abrazo, Sixto. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, y nosotros terminamos el programa, nos vamos, se terminó, no podemos seguir más. Él no tiene tiempo, tiene miles de actividades. Nos regaló un poco de su tiempo para conversar. Sixto Pascuals, especialista y experto en el tema OVNI. No de ahora, de toda una vida. Y que tiene un registro que pocos pueden decir en el mundo que lo tienen. Porque los ha visto, los ha escuchado, se ha comunicado con ellos, ha hecho contacto para los demás, lo ha transmitido. O sea, ya más no se puede pedir. ¿Existen? No existen. Se lo dejamos a usted para que lo piense esta noche. ¿Existirán o no existirán? ¿Serán reales los ovnis o no? ¿Serán reales estos seres? Para que lo piense. Esto es Charla de Café, esto es Canal 21 Radio Televisión, soy Ricardo Lewis y nos encontramos la próxima semana con un programa tan interesante como el de hoy. Nos vemos, no se olvide, suscríbase, dedito para arriba, dedito para abajo, todo eso nos ayuda. Un abrazo grande para todos y hasta la próxima semana. Ya, o sea, todo lo que yo escuché me voló la cabeza, Fíjense, todos los acontecimientos que nos relata don Sixto Paz, todas las experiencias, los relatos de los comandantes de las fuerzas norteamericanas, de submarinos, de portaaviones. Están también los testimonios de los pilotos chilenos, también hay testimonios de pilotos de Perú. O sea, a ver, o es real o realmente estamos todos locos, porque nos estamos imaginando todos cosas. Pero, ¿y si es real, hasta dónde llega? ¿Hasta dónde puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Cuándo puede pasar? Es un tema para seguirlo ahondando. Así que si se entretuvo, no sabe lo feliz que soy. Si no se entretuvo, encontró que el tema es una pavada, que no sirve, hágamelo saber, porque también me tengo que guiar un poco por lo que usted quiere y no solamente por lo que yo creo. Así que dicho esto, amigos, nos vamos, los dejamos, les damos las infinitas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa de Charla de Café, por acá por Canal 21 Radio Televisión. Dios mediante, nos vemos la próxima semana con un tema a lo mejor tan interesante como este, o a lo mejor vamos a meternos con otro tema, pero tenemos mucho para conversar. Y usted participe, contéstenos las llamadas, cuando les llamemos, contéstenos, cuando les escribamos, respóndanos. ¿Quieren participar del programa? Díganos que quieren participar. Yo me contacto inmediatamente con ustedes y programamos. No hay problema, pero participen. Si no participamos, vamos a seguir como estamos hasta ahora. Estoy escuchando muchos reclamos, pero todavía no veo participación. La participación quedó mínima. Así que aprovechen que tienen un canal que es de ustedes, que pueden decir las cosas al pan pan y al vino vino. Acá nadie les va a decir lo que tienen que decir, nadie les va a decir cuál es la pauta. Acá la pauta la ponen ustedes. Dicho esto, nos vamos y nos reencontramos la próxima semana nuevamente en Charla de Café por Canal 21 Radio Televisión. Por mientras, yo me voy con mi cafecito. Chao, chao.